Como primer punto de orden del día teníamos la exposición de la doctora Milagros Campos Ramos, quien se ha excusado, va a demorar un poco y ha tenido a bien eh, nuestro segundo invitado, el doctor César Delgado Embes, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario, a quien me honro en conocer, gran profesional, para que pueda iniciar hoy día la exposición sobre el primer punto respecto a la viabilidad de la presentación de un recurso de nulidad como acto del procedimiento parlamentario en general y del procedimiento sancionador en particular. Agradecemos la presencia del doctor Delgado Embes y lo dejamos en el uso de la palabra por el tiempo que estime conveniente. Adelante, doctor Delgado. En primer lugar, quisiera verificar si es que me están escuchando, señor presidente. Sí, sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces, primero permítame agradecer por su intermedio a todos los miembros de la Comisión de Constitución por la oportunidad que me prestan para poder colaborar con el Congreso desde mi jubilación. Además, quiero hacer una mención especial a el placer que me genera que usted se encargue de la presidencia de la comisión. Ya nos conocemos aproximadamente 20 años, desde inicios de este milenio. El tema en razón del cual he sido convocado para colaborar con ustedes, quisiera dividirlo en varias partes. En primer lugar, quisiera referirme al origen de la consulta que se me formula dentro de los procesos parlamentarios. En segundo lugar, quisiera hacer una referencia breve a los distintos antecedentes que existen en el Congreso respecto a pedidos de nulidad que han sido presentados en diversidad de órganos parlamentarios. En tercer lugar, lo que quisiera sería hacer una presentación somera, muy breve y esquemática de el marco teórico dentro del cual cabría realizar algún apunte para atender la consulta relativa, si es que cabe, la atención de un recurso atípico como el de nulidad dentro de nuestro sistema y de nuestro ordenamiento parlamentario nacional. Y por último, indicaría yo cuáles son las conclusiones a las que puedo llegar luego de haber hecho esta referencia dentro de mi exposición. Para empezar, entonces, el origen de esta consulta nace en un pedido de nulidad que presenta la congresista Marta Chávez Ocampo en la Comisión de Ética Parlamentaria, en la que ella advierte que luego de una sesión en la que se conocía el informe de calificación del que ella era objeto de estudio relacionado con una imputación de discriminación y de racismo, la señora Marta Chávez señala que existe un vicio de nulidad dentro de la actuación en la sesión que se realiza el día 1 de diciembre del año 2020, porque una de las personas que interviene en esa sesión es la congresista Rocío Silva Santisteban, a quien la señora Marta Chávez le encuentra indicios de contar con una animosidad o animadversión que podría generar el uso de la atribución deliberativa que le corresponde para conseguir un interés afín a el que tiene la congresista Rocío Silva Santisteban, que, como digo, supuestamente tiene animosidades y animadversión explícita en contra de la congresista Marta Chávez. Ese es el pedido de nulidad. Lo que pide la señora Marta Chávez es que se declare la nulidad de la sesión, de la exposición, de la sustentación, del debate y de la votación de esa sesión del día 1 de diciembre del año 2020 en la Comisión de Ética, en lo que corresponde a la votación que se produce sobre el informe de calificación con el que se acuerda abrirle investigación a la señora Marta Chávez. En esa ocasión,
El informe de calificación fue efectivamente debatido por los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria y obtuvo el rechazo de los congresistas miembros de esa comisión porque el informe de calificación recomendaba el archivamiento de la denuncia que se formulaba contra la señora Marta Chávez por discriminación y racismo, y a su turno la conclusión era que, rechazado el informe de calificación, debiera iniciarse la investigación contra la señora Marta Chávez. Fueron 4 los congresistas que votaron en contra del informe de calificación, por lo tanto, acordando que se inicie la investigación sobre la denuncia, y 3 congresistas que votaron a favor del informe de calificación. El día 3 de diciembre hubo un pedido de reconsideración del congresista, me parece que fue el congresista Vivanco Reyes, quien solicitó que se reconsiderara el acuerdo adoptado. El pedido de reconsideración del congresista Vivanco Reyes no alcanzó votación suficiente para que procediera la reconsideración. Adicionalmente, el mismo día, se presenta un pedido de nulidad por la congresista Marta Chávez. El pedido de reconsideración y el pedido de nulidad, ambos se tramitaron en la sesión de la Comisión de Ética del día 2 de febrero del año 2021. Es decir, aproximadamente hace 2 meses, la Comisión de Ética se pronunció tanto respecto de la reconsideración presentada por el señor Vivanco Reyes como respecto del pedido de nulidad presentado por la congresista Marta Chávez. El pedido de reconsideración habría dado por concluido el proceso y por lo tanto debiera haberse dado inicio a la investigación contra la congresista Marta Chávez por la imputación que se le hacía de discriminación y racismo. Y a su turno, el pedido de nulidad de la congresista Marta Chávez fue objeto de un breve debate en la Comisión de Ética Parlamentaria, donde interviene la congresista Rocío Selva Santisteban para justificar su participación durante el debate en el que se votó el informe de calificación, donde ella votó en contra del informe de calificación y a favor de la investigación. El congresista Aliaga Pajares, asimismo, en vista del desarrollo del debate, recomienda, sugiere y propone que se solicite informe a la Comisión de Constitución para que ésta opine respecto de la procedibilidad del recurso de nulidad en el sistema parlamentario peruano. Esto en cuanto entonces al origen de la consulta que está en manos de la Comisión de Constitución, en razón de lo cual la Comisión de Constitución tendría en su momento que presentar una opinión consultiva ante la Comisión de Ética Parlamentaria con una propuesta para su tramitación, sin perjuicio de que, si lo estimara pertinente, la propia Comisión de Constitución realice también un alcance respecto de esta misma materia, de forma que se tome una decisión de carácter general para que se modifique el sistema parlamentario nacional, ya sea desconociendo la procedibilidad de los recursos de nulidad, reconociendo los recursos de nulidad o alternativamente señalando cuáles podrían ser las características que debiera tener el recurso de nulidad de forma que éste pueda ser reconocido como procedente. El segundo punto de mi exposición será presentar brevemente algunos de los casos en los que se han presentado pedidos de nulidad ante diversos órganos parlamentarios. No es la primera vez que se presentan pedidos de nulidad. Es más, los pedidos de nulidad se han presentado no solamente en sede parlamentaria. Recientemente, por ejemplo, se ha presentado una acción de amparo por el expresidente Martín Vizcarra para que se anule lo actuado por la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la denuncia constitucional
que está conociendo la infracción a la Constitución que se le imputa. Entonces, tenemos pedidos de nulidad que han tenido su origen en el Parlamento y pedidos de nulidad de actos parlamentarios que se han originado en sede no parlamentaria. En lo que se refiere a los pedidos de nulidad presentados en sede parlamentaria, como mencionaba, estos se han presentado en diversidad de órganos parlamentarios, principalmente ante la Comisión Permanente, ante el Pleno y alguno que se ha presentado también en el seno de la propia Comisión de Constitución. Para hacer esta referencia, podríamos señalar, por ejemplo, casos que tienen que ver con procedimientos sancionadores, como los que han supuesto acusaciones constitucionales. Ha habido el primero de los casos que se ha presentado durante este siglo, por ejemplo, es el que presentó el ex supremo provisional Alejandro Rodríguez Medrano, señalando que debiera anularse el proceso en razón del cual se lo había acusado, porque el Congreso no había procedido de conformidad con una norma expresa que señala cómo acumular las denuncias presentadas contra un mismo alto funcionario por los mismos hechos en infracción de las mismas normas, debieran ser objeto de acumulación durante el proceso de investigación. El argumento que tuvo en ese entonces el juez Rodríguez Medrano fue que esa denuncia y esa acusación debieran anularse porque se había omitido el requisito de la acumulación que establece el artículo 89 del reglamento del Congreso. Como ese caso, se han presentado otros, también en materia de derecho parlamentario sancionador, como los que han afectado el derecho de defensa de diversos altos funcionarios en procedimientos de acusación constitucional. Uno de ellos, por ejemplo, el que presentó el congresista Ernesto Gamarra Olivares, el exministro Boloña Ver, el exministro Briones Dávila, el exministro Antonioli Vázquez, el exministro Pandolfi Arbulú. Todos estos son casos en los que se ha se ha pretendido impugnar una decisión en el Parlamento relacionado con la violación del principio o del derecho de defensa. Igualmente, ante la Comisión Permanente, el propio vocal Rodríguez Medrano, en otra ocasión, presentó un pedido de nulidad porque, no obstante que la Comisión Permanente había acordado que era improcedente una denuncia en su contra, el Pleno, el Congreso, acordó la remisión del expediente completo al Ministerio Público. Él pidió la nulidad y ese pedido fue declarado improcedente y se rechazó. Como estos casos, se han presentado también otros que han tenido que ver con el proceso de toma de decisión parlamentaria, en algunos de los cuales sí se ha reconocido el recurso de nulidad o el pedido de nulidad y se ha procedido de oficio a través del presidente del Pleno, el presidente del Congreso o de quien presidía la Comisión Permanente. El primero de los casos que cabe hacer mención sería el que se produjo el 18 de diciembre del año 2002, cuando aún estaba en proceso de desarrollo el sistema de votación electrónica en el Congreso y los mecanismos de seguridad en la votación electrónica no eran los más adecuados, alguien utiliza el sistema de votación electrónica y vota por otro congresista. Descubriéndose esta irregularidad, el propio presidente del Congreso, que en ese entonces era el señor Carlos Ferrero Costa, se aboca de oficio a la materia y consulta al Pleno la anulación de la votación porque se había infringido una norma elemental en el proceso de toma de decisión, que era la usurpación del rol, del papel y del derecho de votación que tenía un congresista por otra persona, que no se sabía si fue un congresista o si fue un asesor que tenía interés en reemplazar al congresista o porque el congresista no estaba presente o porque quería sorprender al congresista con un voto distinto
al que se habría realizado. Esto ocurrió el día 18 de diciembre del año 2002. Posteriormente, el año 2006, en la comisión permanente, siendo presidente el congresista Marcial Ayaypoma, se produce otra irregularidad en el proceso de toma de decisión y también el propio presidente del Congreso fue quien de oficio, advirtiendo la irregularidad en la votación. Antes, ayer incluso hemos hablado y yo le dije, vamos para allá. Y usted me dijo, sí, por ahora favor, me apaguen su audio, colegas congresistas, por favor. Está exponiendo el doctor Delgado. Por favor, señora secretaria técnica, verifique. Disculpe, doctor. Adelante. Decía, señor presidente, que el día 9 de febrero del año 2006, el presidente del Congreso, de oficio, declara nula una votación en la que quien había intervenido en la votación no era miembro de la comisión permanente. Se señaló que el congresista Infantas Fernández, no siendo miembro de la comisión permanente, inadvertidamente había votado y se había reconocido su voto. Con el voto del congresista Infantas se conseguía el quórum. Por lo tanto, siendo así que el congresista Infantas no era miembro de la comisión permanente y con cuyo voto se alcanzaba el quórum, si se anulaba el voto de quien no era miembro de la comisión permanente, obviamente no había decisión porque no se habría adoptado la decisión con el quórum correspondiente. Presentado el caso por el congresista Marcial Ayaypoma como presidente del Congreso en la comisión permanente, se consultó a la comisión permanente y esta volvió a votar, luego de haber anulado la votación anterior, volvió a votar y el proyecto que tenía que ver con garantía inmobiliaria, un proyecto de ley sobre garantía mobiliaria, fue aprobado y continuó su trámite. Fuera de estos casos, en todos los demás no se ha reconocido el recurso de nulidad. En algunos casos se ha señalado que el último de los recursos que existe en el Congreso es el recurso de reconsideración, el mismo que puede utilizarse cuando el argumento es que se ha incurrido en un vicio de nulidad. Han habido casos en los que la reconsideración no se ha sustentado en un vicio de nulidad, pero cuando ha existido un vicio de nulidad, la regla general, más allá de los dos casos excepcionales que he mencionado, ha sido que si existe un vicio de nulidad, por lo tanto, debe utilizarse el recurso de reconsideración siempre que éste proceda. Adicionalmente, como ustedes conocen, además del recurso de reconsideración, también existe el recurso de reconsideración de la reconsideración. Entonces, este es el origen de la consulta que se ha planteado ante la Comisión de Constitución y estos son los antecedentes en los que el Congreso, en diversidad de órganos parlamentarios, ha recibido pedidos de nulidad, los cuales de manera casi regular han tendido a ser rechazados por el Congreso y más bien se ha preferido o el uso de la facultad que de oficio tiene el presidente del Congreso para declarar una nulidad cuando existe un vicio expresamente indicado en el reglamento del Congreso, o de lo contrario, se ha señalado que el procedimiento a seguir siempre es el de la reconsideración, siempre que se hayan cumplido los requisitos que tienen que ver con la no ejecución del acuerdo o la no aprobación del acta respectivamente. Más allá de estos casos que he mencionado, cabe igualmente mencionar algunos otros en los que también cabe advertir posibilidades de vicios o de irregularidades en los procedimientos parlamentarios o en el proceso de votación parlamentaria, como cuando, por ejemplo, se advierte que en la autógrafa se ha incluido un texto que no es el aprobado por el Congreso. Si una autógrafa contiene un texto no aprobado por el Congreso, obviamente esa autógrafa adolece de un vicio y en lo posible sería necesario corregirlo antes que este trámite concluya y se ejecute a través de un órgano no parlamentario como sería el Poder Ejecutivo. Otro caso que cabe pensar en el que habría alguna irregularidad
que podría meritar la presentación de un pedido de nulidad sería cuando, por ejemplo, se presentan pedidos de informes por un congresista que ha sido suspendido. Si el congresista está suspendido en el ejercicio de sus funciones, no puede presentar un pedido de informes a las autoridades que prevé la Constitución que deben absolverlos. Este también sería una causal para que quede en cuestionamiento la validez de un pedido de informe por un congresista que no está en el ejercicio pleno de sus funciones. Otro caso podría ser la adición de un artículo aprobado que ha sido omitido en la autógrafa durante el proceso de insistencia. Este no es un caso extraño, ha ocurrido en alguna ocasión, en particular en el periodo 1991-1992, cuando el presidente de la República observa la ley de presupuesto. Esta llega al Congreso, llega a la sesión conjunta de ambas cámaras, y luego el Congreso se aboca a la materia y cae en cuenta que la autógrafa que había sido remitida al presidente de la República no había incluido un artículo. Entonces, la pregunta es si es que la autógrafa que se remitió al presidente de la República no contenía un artículo y el Congreso decide añadirlo en el texto de la insistencia, si es que esa insistencia es válida o adolece de un vicio suficientemente grave como para carecer de validez y eventualmente que se pida la nulidad del acto legislativo a cargo del Congreso. De igual manera, cabría pensar en otros casos mucho más recientes en los que sería posible advertir algún vicio que podría ser objeto de un pedido de nulidad. Por ejemplo, cuando, como ocurrió el día 30 de septiembre del año 2019, cuando el entonces presidente del Consejo de Ministros, el señor Salvador del Solar, ingresa en el salón de sesiones sin haber coordinado previamente su concurrencia con órganos del Parlamento para presentar una cuestión de confianza. Si bien es cierto, la Constitución le reconoce la posibilidad de concurrir voluntariamente, esa concurrencia de manera uniforme ha quedado arreglada en el Congreso. En ningún caso admite la posibilidad de que el presidente del Consejo de Ministros ingrese al salón de sesiones que está siguiendo un orden determinado con una agenda preestablecida para formular una cuestión de confianza que no ha sido objeto de ninguna coordinación con el Parlamento. Eso también podría ser objeto de una eventual impugnación o consideración que cuestionaría la validez del acto en virtud del cual se presenta una cuestión de confianza. Y de la misma manera, cabría pensar la cuestión que se generó a raíz de esta cuestión de confianza, precisamente cuando el presidente de la República desconoce la titularidad del Congreso para ser quien decida si la cuestión de confianza ha sido o no ha sido aprobada por el Congreso. Esta también podría ser una materia que sería susceptible de discusión respecto a si cabe o no cabe pedir la declaración de no validez de un acto que afecta la titularidad constitucional del Congreso en esta materia. Igualmente, como mencioné hace unos minutos, cabe también presentar una nulidad como la que ha presentado el expresidente Martín Vizcarra respecto de las denuncias constitucionales presentadas en su contra a través de una acción de amparo. Esto en cuanto a posibilidades distintas a las efectivamente tramitadas en el Congreso entre los años 2001 y 2015, que es a lo que me he referido. La tercera parte de mi exposición, señor presidente, tendría que ver con el esquema a partir del cual cabría dilucidar la viabilidad de un recurso de nulidad en sede parlamentaria en el Congreso Nacional. El esquema desde el cual cabe adoptar una posición respecto a la pregunta que motiva mi exposición en esta mañana, el esquema se basa, digo, en la teoría del acto parlamentario. Podría afirmarse, como sé que lo hacen algunas personas, que la teoría del acto parlamentario no existe, que no se puede aplicar la teoría del acto jurídico respecto del acto parlamentario, o
que en lugar de aplicar una supuesta teoría del acto parlamentario, debiera aplicarse la teoría del acto administrativo, que es lo que más próximo se encontraría a la revisión de actos de un órgano estatal. Sobre este particular es pertinente recordar, como espero que lo hayan notado los señores congresistas y su personal de asesoramiento, que se ha producido en efecto material en el Perú. Ese material lo he producido yo, y además he dictado cursos en la Universidad Católica sobre la teoría del acto parlamentario, que es diferente totalmente al acto administrativo y por supuesto al acto jurídico, que es materia del derecho privado. La principal deficiencia que tiene la naturaleza de una teoría del acto parlamentario es su desconocimiento. Incluso, como ustedes habrán podido advertir, ustedes mismos desconocían que existiera una teoría del acto parlamentario. A través de la secretaria técnica de la Comisión de Constitución se les ha hecho llegar un par de textos en los que he expuesto mi teoría del acto parlamentario publicada en un órgano de difusión del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, me parece que en el año 2007 o 2008, si no me equivoco. Además, he compartido con ustedes material con el que expongo didácticamente esta teoría del acto parlamentario, desde sus fundamentos, su estructura y también las posibilidades de examen de la ocurrencia de vicios en los actos parlamentarios. Sobre este particular, además de la teoría que he diseñado, que he desarrollado, que he publicado en nuestro medio, puedo comunicar que mi teoría la he aplicado de manera concreta en algunas otras publicaciones que tienen que ver con actos o procesos parlamentarios. Por ejemplo, el año 1997 publiqué en la revista, en el libro Desafíos Constitucionales Comparados, no, Desafíos Constitucionales Contemporáneos, que lo publicó la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica en convenio con la Universidad de Warwick de Inglaterra, un ensayo sobre la investidura como acto parlamentario, y ahí se presentó cuál es la estructura de este acto parlamentario, cuáles eran sus presupuestos, cuáles eran sus elementos y cuáles eran sus efectos. Ese fue el primer trabajo en el que aplico la teoría del acto parlamentario a una institución parlamentaria. El segundo trabajo fue uno que se publicó el año 1998 en un libro que se llama Los viajes del presidente, 1821-1998, un libro que tiene aproximadamente 1000 páginas, las primeras 500 de las cuales son la explicación de la teoría del acto parlamentario a la diversidad de requisitos que existen para que el Parlamento autorice el viaje al exterior del presidente de la República. Y más recientemente podría mencionarse el trabajo que publiqué a través de las ediciones del Congreso en enero del año 2020 sobre las condiciones de validez de la cuestión de confianza y la constitucionalidad de la disolución del Congreso el día 30 de septiembre del año 2019. En este último libro también se aplica la teoría del acto parlamentario para conocer los extremos en los que hay validez o que se adolece de vicios en el proceso parlamentario de la cuestión de confianza o de la disolución del Congreso, tal como se aplicó en la experiencia del 30 de septiembre del año 2019. Más allá de estas breves referencias al origen de esta teoría del acto parlamentario, que como señalo, es totalmente diferente a la teoría del acto jurídico, que se refiere fundamentalmente a la voluntad que tiene el sujeto privado para crear efectos jurídicos, de acuerdo a la teoría del negocio jurídico, fundamentalmente italiana, como la teoría del acto administrativo, que ha sido desarrollada como consecuencia de la evolución del intervencionismo estatal a partir de singularmente la segunda mitad del siglo XX. El desarrollo del derecho administrativo es lo que genera también
la sistematización de los actos de la administración y de los actos administrativos por el poder administrador del Estado. Este ámbito del derecho, que es el derecho administrativo y la teoría del acto administrativo, se originan en el desarrollo histórico y preponderante de la acción del Estado frente a la sociedad. Sin embargo, el área parlamentaria del derecho estatal no ha sufrido la misma evolución ni el mismo interés, precisamente porque, así como paralelamente a la evolución y al afianzamiento del Estado intervencionista a nivel mundial en general y a nivel peruano en particular durante la segunda mitad del siglo XX, el derecho parlamentario ha sido prácticamente desconocido e inexistente, sin que este desconocimiento o descuido por la academia signifique que no existen intentos para ahormar los actos políticos que se toman en el Parlamento Nacional a través de los procesos parlamentarios. El propósito, la razón de ser de la teoría del acto parlamentario es doble. Por un lado, es el énfasis en el minimalismo residual del poder, es decir, que los niveles de discrecionalidad política queden limitados por un marco axiológico y moral y derivado de los principios que rigen nuestro régimen constitucional. Por otro lado, así como existe el minimalismo residual del poder como una expectativa de una teoría del acto parlamentario, complementariamente la otra expectativa que tiene el desarrollo y la formulación de una teoría del acto parlamentario es el maximalismo extensivo del derecho respecto de las conductas políticas que se realizan en sede parlamentaria. El Parlamento también está sujeto a normas jurídicas que no solamente son las constitucionales, por lo tanto, así como se pretende el minimalismo residual del uso del poder a través de la discrecionalidad para evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder representativo, también se aspira a una suerte de maximalismo extendido del derecho para que cubra el espectro de la capacidad de tomar decisiones en nuestro sistema representativo. Siendo estas las bases de la teoría del acto parlamentario y las pretensiones epistemológicas de su existencia, lo siguiente será presentar de una manera, como digo, somera, breve, esquemática, algunas de las líneas centrales de la teoría del acto parlamentario. En principio, la teoría del acto parlamentario, más allá del reconocimiento de su finalidad, de sus objetivos y de su ubicación dentro del derecho constitucional, comprende la distinción entre los presupuestos de cualquier acto parlamentario y los elementos de los actos parlamentarios. Los presupuestos son todos esos requisitos extrínsecos sin los cuales no podría existir un acto parlamentario. A su turno, los elementos son los requisitos intrínsecos al acto parlamentario, los requisitos que son propios de cada uno de los actos y no de elementos externos al acto parlamentario. Los requisitos extrínsecos o presupuestos serán o subjetivos, como el caso de que exista un órgano y una titularidad del órgano por la persona competente para desarrollar estas funciones reconocidas en el órgano. Y los requisitos o los presupuestos objetivos, que sería en principio los supuestos de hecho que tienen que existir antes de empezar a hacer el análisis del derecho aplicable a esta realidad que es de alguna forma manipulada, manejada o utilizada por un órgano o por un sujeto de carácter parlamentario. Por otro lado, los requisitos intrínsecos, que es a lo que la doctrina suele reconocer como los elementos. Los elementos centrales del acto parlamentario son fundamentalmente la declaración de voluntad, qué es lo que se declara, cuál es el contenido de la declaración de voluntad de un órgano parlamentario sobre una competencia y una función determinada, y la causa. La causa puede ser a su turno una causa típica, es decir, que la propia norma señala
cuáles son las causas que tienen los diferentes actos parlamentarios, y la causa motivo, que es la que justifica de manera más personal o más particular el que se tome una decisión determinada. En el caso de la voluntad como un elemento intrínseco del acto parlamentario, la declaración de voluntad en materia parlamentaria puede ser una declaración de conocimiento, de juicio o de deseo en la diversidad de actos parlamentarios que existen y que son susceptibles de ser utilizados en el Congreso. Y por otro lado, tenemos los casos de la causa. La causa típica, como señalo, es cuando la propia norma señala para qué existe una institución determinada. Si la norma se utiliza de conformidad con la finalidad prevista en la Constitución o en otra norma por el Congreso, se cumple con la causa típica. Si no se ajusta, si no se acopla con ese presupuesto normativo, no se cumpliría con la causa típica, habría una violación y por lo tanto podría existir eventualmente un vicio en la formación del acto parlamentario. Adicionalmente a esta estructura que he expuesto esquemáticamente, otro tema que es crítico en este problema de la teoría del acto parlamentario son los vicios que pueden presentarse en el acto parlamentario. Los vicios, esto lo podrán también quizá advertir en la exposición que he compartido con ustedes a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución. Los vicios pueden ser objetivos y pueden ser subjetivos. Los vicios objetivos son los que tienen que ver con el origen, que puede deberse, por ejemplo, a la ausencia de mandato de un parlamentario, un congresista, una persona que está en el Congreso, pero no ha sido incorporada, por ejemplo, o estando en el Congreso, ha sido suspendido. Entonces ahí podría haber un vicio de origen, justamente lo que ocurrió con el caso mencionado previamente del congresista Infantas, que participa en la comisión permanente sin pertenecer a ella. Eso supondría un vicio objetivo de origen, porque vota y forma quórum quien no tiene titularidad, quien no pertenece a la comisión permanente. Otro caso de vicio objetivo sería un vicio en la preparación, como cuando un dictamen o cuando un informe no ha sido aprobado o no ha sido validado de la manera que el reglamento del Congreso prevé. El tercer tipo de vicio objetivo sería un vicio relacionado con la emisión de un acto parlamentario determinado, como ocurre, por ejemplo, en las sesiones fictas o las sesiones virtuales. Se asume, se presume que se ha tomado un acuerdo, aun cuando el proceso de deliberación en una decisión virtual no se haya cumplido apropiadamente. Las sesiones fictas o casos en los que se ha producido un quórum insuficiente en la sesión. Estos serían vicios objetivos en un acto parlamentario. A la vez, también cabe plantear la existencia de vicios subjetivos que son un poco más complicados de atender, como por ejemplo los casos en los que podría haber desviación de poder, es decir, que se acuerda una decisión basados en el beneficio particular que genera para un partido determinado un acuerdo que se adopta con la mayoría de los beneficiados. Eso sería un caso de desviación de poder. El segundo tipo de vicio subjetivo podría ser un caso en el que se constata la arbitrariedad, como en la afectación de bienes constitucionalmente protegidos. Si es que no se ha actuado en concordancia con la protección que la Constitución reconoce a bienes constitucionalmente protegidos, podría tratarse de la arbitrariedad del órgano parlamentario que adopta una decisión reñida con los fundamentos, con los valores o con los principios de nuestro sistema constitucional. En tercer lugar, cabría un vicio subjetivo como el error, que ocurre cuando, por ejemplo, se vota un texto que no ha sido el texto que debió ponerse a votación, se vota un texto equivocado.
estas experiencias han tenido lugar y por lo tanto, si es que se vota un texto por error que no correspondía, también cabe advertir que se trata de un vicio que debiera ser reparado dentro de nuestro derecho parlamentario. Igualmente, cabe pensar en la posibilidad de otro vicio subjetivo, como es el dolo, que es cuando existe intención de dañar a el rival. Si bien es cierto, el sistema parlamentario se basa en un sistema competitivo entre partidos políticos y por lo tanto entre congresistas que tienen posiciones opuestas unos frente a otros, esto no riñe ni afecta la naturalidad ni la validez de los actos parlamentarios, pero si existe dolo, si existe propósito, si es posible encontrar intencionalidad que conduce a la obtención de un voto que se formula para causar un daño, con el objeto de beneficiar a quien causa el daño, obviamente podríamos encontrarnos ante una situación de dolo que configuraría un vicio subjetivo en un acto parlamentario. De igual manera, cabría pensar en otros dos casos, como son la intimidación, que es cuando se procede con el propósito de extorsionar o de chantajear a un miembro de la representación parlamentaria para obtener algún tipo de beneficio, o el caso de la simulación, que es el que ha podido haber ocurrido cuando, por ejemplo, se publica una norma sin que aún haya sido esta promulgada por el presidente de la República. Se publica, no ha sido promulgada, hay una ausencia de un requisito, se ha simulado que se había cumplido, no se había cumplido, por lo tanto, podría haber ahí un vicio relacionado con la simulación, si es que ha habido consentimiento de las partes involucradas. Entonces, nos encontramos ante un panorama como el de la teoría del acto parlamentario, que como digo, estoy exponiendo de manera muy breve, muy esquemática, insuficientemente desarrollada en estos pocos minutos que estoy compartiendo con ustedes, y que permite encontrar algunas características que permitirían reseñar alguna pista para determinar si es que, no obstante las dudas que existen, cabría reconocer el recurso de nulidad en nuestro sistema parlamentario. En primer lugar, una de las características o requisitos que debiera existir para que se reconozca el pedido de nulidad en nuestro sistema parlamentario sería el reconocimiento expreso del recurso de nulidad en el sistema parlamentario y en nuestro ordenamiento reglamentario. Ese recurso no existe, es un recurso innominado, no lo registra el reglamento del Congreso, no obstante que sí se haya invocado la nulidad para rectificar errores y además de oficio por el presidente del Congreso. En suma, no existe el reconocimiento positivo del recurso de nulidad, lo cual significa que la ausencia de reconocimiento limita la exigibilidad en la aplicación del recurso de nulidad cuando se presenta por un congresista. Otros aspectos que podrían tomarse en consideración es que sí se ha admitido la nulidad de actos parlamentarios cuando ha habido ausencia de quórum en la votación, cuando ha habido mayoría insuficiente para la validez de una decisión, cuando se ha invocado, cuando se ha pedido la anulación, cuando ha habido un acuerdo contrario a una norma constitucional o a principios constitucionales, se ha invocado también cuando ha habido un defecto en la ejecución de un acto parlamentario. Cuando se presentan estos recursos, la tendencia natural es que se tramiten con un carácter horizontal, es decir, se tramita el pedido de nulidad ante el mismo órgano y no vía apelación para que sea otro órgano el que resuelva. Tiene carácter horizontal la presentación de los pedidos de nulidad, más allá de que no exista el reconocimiento positivo ni expreso de su existencia, de su uso, de su utilización
dentro de nuestro sistema ni derecho parlamentario. Por otro lado, la otra cuestión que queda también pendiente de mención es que cuando se utilizan los recursos de nulidad, cuando se da trámite a un pedido de nulidad, el tipo de nulidad con el que se tramitan estos requerimientos, estas pretensiones, tiene la característica de una nulidad absoluta, es decir, tiene efectos ex tunc, por lo tanto, tiene efectos retroactivos. A partir de la declaración de la nulidad, queda declarado nulo el acto parlamentario que se estima ha incumplido requisitos de validez. A la vez, no se ha reconocido en ningún caso el carácter constitutivo del recurso de nulidad, no se ha tratado, por lo tanto, de una nulidad parcial ni una nulidad con efectos ex nunc. La diferencia entre el tipo de nulidad declarativa y el tipo de nulidad constitutiva es que con la nulidad constitutiva el acto deja de surtir efectos a partir de la declaración de nulidad en adelante, en tanto que en el caso de la nulidad absoluta o declarativa se declara la nulidad a partir del momento en el que surge esta nulidad en el tiempo, por lo tanto, tiene efectos retroactivos. A partir de esta exposición, señor presidente, y discúlpeme que me haya extendido, quisiera presentar las conclusiones que podrían servir para orientar de alguna forma las decisiones que ustedes adopten a través de la opinión consultiva que emitan. En primer lugar, creo que valdría la pena pensar en el pedido de nulidad a partir de dos características que también son propias de los recursos de casación a nivel judicial. ¿Por qué? Porque los pedidos de nulidad tienen esta doble función. Tienen una función a la vez que nomofiláctica, también una función uniformadora. Cumplen los pedidos de nulidad una función nomofiláctica porque de lo que se trata es de interpretar el ordenamiento positivo nacional en materia parlamentaria de una manera afín a el ordenamiento y al sistema jurídico nacional. Por lo tanto, en ejercicio de la función nomofiláctica, como al Congreso le interesa que sus actos sean todos válidos, tiene que interpretar el ordenamiento parlamentario nacional de manera que no exista contradicción y que contrariamente exista congruencia y que exista concordancia con el resto del ordenamiento constitucional y parlamentario peruano. Y además cumple una función uniformadora porque de lo que se trata es de que exista una manera común, abstracta, de aplicar el derecho parlamentario en diversidad de situaciones concretas. Entonces, concibiendo la importancia de los recursos impugnativos en materia parlamentaria peruana, es posible tomar en consideración estas dos características para que, si se llegara eventualmente a reconocer o admitir el carácter procesal que pudiera tener el recurso de nulidad, que el mismo que no reconoce positiva ni expresamente nuestro ordenamiento parlamentario, se tenga en consideración las características de la función nomofiláctica y la función uniformadora, de manera que su uso quede parametrado, quede restringido a las características que tienen estas dos funciones en materia de casación. Una segunda conclusión que me parece importante es entender que los pedidos de nulidad han sido regularmente tramitados como recursos de reconsideración. El recurso de reconsideración es una válvula que permite regularizar, que permite resolver conflictos siempre que estos pedidos de reconsideración sean presentados dentro de los plazos que señala el reglamento, que sería o que no se haya aprobado el acta o que habiéndose aprobado la dispensa de aprobación del acta, la autorización que recibe el presidente del Congreso o el presidente de un órgano parlamentario no haya sido ejecutado. En el caso concreto del pedido de nulidad presentado por la congresista Marta Chávez para que se declare la nulidad
de las actuaciones que en materia de exposición, sustentación, deliberación y votación se realizaron en la sesión del día 1 de diciembre del año 2020, estas actuaciones cumplieron con el requisito de absolver el recurso de reconsideración, el mismo que se votó a comienzos de febrero del año en curso. La tendencia natural ha sido que una vez que se usa el recurso de reconsideración, ya no se admite el recurso de nulidad, porque el objeto del recurso de reconsideración es corregir los aspectos que hayan sido materia de reconsideración. Esa sería una primera línea de interpretación dentro de la experiencia que ha sido más o menos uniforme en el sistema parlamentario peruano. A estas notas que dejo a su disposición, existen algunas otras, y con esto terminaré, señor presidente, que podría resumir de la siguiente forma. En primer lugar, el pedido de nulidad ha tenido un uso excepcional, muy limitado y restringido. En segundo lugar, los pedidos de nulidad surgen con la necesidad de asegurar la validez corporativa de las decisiones de la comisión permanente o del pleno. No han procedido cuando se han presentado en una comisión distinta a la comisión permanente, la comisión de Constitución, cualquier otra comisión. No se ha dado trámite, o por lo menos no existe registro de que se hayan utilizado, sino en la comisión permanente o en el pleno del Congreso. En tercer lugar, se utilizan para corregir una actuación carente de validez como consecuencia del incumplimiento de un requisito expresamente señalado en el ordenamiento parlamentario nacional. Por ejemplo, la ausencia de quórum o el que no se haya utilizado la fórmula correcta en el proceso de votación. En cuarto lugar, la característica que se ha adoptado frente a los pedidos de nulidad es que se prefiere el uso de recursos procesales designados positivamente en el reglamento del Congreso. Por lo tanto, el recurso de reconsideración y el recurso de reconsideración de la reconsideración. En quinto lugar, otra característica central es la conducción de los pedidos de nulidad a través de recursos tipificados en el reglamento del Congreso. En sexto lugar, el desconocimiento de los pedidos de nulidad presentados luego de haberse intentado los recursos de reconsideración o de reconsideración de reconsideración. El Congreso, en la diversidad de sus órganos, ha tendido a reconocer de manera sistemática el desconocimiento de todos los pedidos de nulidad. Por último, la última característica que puedo señalar respecto del uso advertido de los pedidos de nulidad en nuestro sistema parlamentario es que el pedido, recurso o acción de nulidad de un acto parlamentario no tiene reconocimiento en el sistema regular de fuentes del derecho parlamentario peruano. ¿Por qué? Porque no existe costumbre en su uso. Las fuentes de derecho parlamentario serían la Constitución, el reglamento, las prácticas, los precedentes y la costumbre. La costumbre precede respecto de una práctica o de un precedente porque se trata de una manera de actuar consuetudinaria y uniformemente en el mismo tipo de pedidos en todos los casos. No existe costumbre parlamentaria, en razón de lo cual pueda decirse que existe una tendencia general para el reconocimiento del pedido de nulidad. Con lo que dejo mencionado, señor presidente, agradezco nuevamente la oportunidad que me dan de compartir con ustedes estos momentos y quedo a su disposición para las preguntas que tuvieran a bien formularme. Sí, agradecemos al doctor Delgado Gembes tan preciosa y precisa exposición. Me retrotrae un poco a las aulas universitarias, doctor Delgado, porque en realidad usted no solo conoce el tema teórico, sino también el tema práctico. Yo me olvidé de comentarle a mis colegas que usted también ha sido oficial mayor del Congreso de la República. Y cuando uno conoce la teoría y la práctica, puede certeramente apreciar objetiva y subjetivamente las cosas. Gracias por su exposición. Voy a rogar a mis colegas parlamentarios que el doctor Delgado, dentro de sus múltiples
tareas diarias, tiene él ahora el tiempo hasta 12:30, estamos ya casi a 12:30, pero todavía tenemos a la doctora Milagros Campos Ramos, que también posteriormente va a hacer uso de el tema de la opinión consultiva. Y voy a pedir por favor a mis colegas parlamentarios que solamente sean 3 parlamentarios que puedan preguntar, y los demás parlamentarios lo dejaremos para la próxima exposición, para que así permitamos que el doctor Delgado cumpla también con sus quehaceres diarios que él tiene en la materia que es su tema de profesor y sus temas además personales. Por favor, voy a pedir colegas parlamentarios, 3 colegas parlamentarios como máximo para poder preguntar antes de que se retire el doctor Delgado. Adelante, se ofrece el uso de la palabra. Presidente, he solicitado el uso de la palabra a través del chat. Disculpe, congresista Marta Chávez. Tiene el uso de la palabra la colega Marta Chávez, luego la doctora Lizárraga Houghton y, bueno, habría uno más. Adelante, colega Marta Chávez, por favor. Sí, presidente. En primer lugar, señor presidente, no sé si se me escucha porque tengo un problema acá con el... Sí, le escuchamos, congresista Marta Chávez, adelante. Sí, presidente, gracias. Decía, en primer lugar, me felicito, permítame esa licencia, porque he dado motivo, sin quererlo, a una exposición tan enriquecedora, tan rica y tan alentadora respecto del futuro del derecho parlamentario, señor presidente. Y como usted bien ha dicho, se trata de una exposición precisa y preciosa. Desde ese punto de vista, mi saludo al doctor Delgado Guembes. Señor presidente, quiero hacer, sin embargo, si me permiten también, una tingencia de fondo sobre la exposición, sobre todo la conclusión, respecto que creo haber entendido, y en eso me corregirá el doctor Delgado Guembes si lo he malinterpretado, que es... Se fue el audio, colega Marta Chávez, se fue el audio. Audio, por favor. Sí, no sé qué pasa, pero... Señor presidente, no sé si me escucha ahora. Sí, prosiga. Sí, yo creo que alguien me excluye, señor presidente, y lamentablemente eso sigue siendo el problema. Alguien me excluye y supuestamente quien tiene el manejo solamente es la Secretaría Técnica, pero no sé quién puede... Ella está a mi costado y yo estoy viendo Yo le estoy escuchando. Está atenta, colega Chávez, adelante. De la Secretaría Técnica, pero yo creo que más allá de la Secretaría Técnica hay intromisiones, señor presidente, fragilidades que permite este sistema de Microsoft Teams. Bueno, señor presidente, decía entonces que no me hubiera gustado referirme a mi caso concreto, pero por el alcance abstracto que tiene la exposición del doctor Delgado Guembes, yo quiero plantear una observación. Él ha señalado que en el caso concreto, ya no pensemos de Marta Chávez, en el caso concreto de referencia, por haberse resuelto una reconsideración, ya como que se habría cumplido o sería inadmisible el recurso de nulidad, que él ha señalado que en la práctica se han planteado nulidades, ¿no? Pero yo discrepo de esta conclusión del doctor Delgado de Guembes en el sentido de involucrar una reconsideración, porque además, y yo me gustaría también decir, sería bueno que estas apreciaciones, estos alcances, estas reflexiones sobre el recurso de nulidad se hagan también teniendo en cuenta procesos en los cuales se va a determinar la responsabilidad personal de alguien, que no son procesos abstractos u objetivos como el de creación de una norma, etcétera, sino procesos en los cuales se define, como en este caso concreto del proceso de ética, si puede una persona ser sancionada, ¿no? Entonces, en el caso concreto, la reconsideración no la planteé yo. Es más, yo en el momento que se ha planteado la reconsideración que le ha planteado un colega congresista, que ni he conocido que se había planteado esa reconsideración, ni cuáles son los fundamentos, pero son ajenos
y podría ser que sean similares, pero por lo menos son ajenos a los que sustentan la nulidad, ¿no? Entonces yo no veo ahí ese vaso comunicante entre una reconsideración que se planteó, ¿sabe por qué fundamentos?, ¿no? Y que no la planteó quien era el verdaderamente interesado, que era, en el caso concreto de ese caso a partir del cual se ha hablado, yo misma. Y lo señalé, ¿por qué? Porque claramente el dictamen, como lo ha señalado el señor Delgado Guembes, el informe de calificación vino destinado a que se archive, porque no había mérito. Primero porque no había probanza alguna de racismo que me atribuía el señor Vizcarra, que me atribuía el señor López, el canciller de las vacunas, que me atribuía el mismo señor primer ministro que se prestó a la disolución indebida del Congreso, el señor Ceballos. Y mis referencias no eran de carácter despreciativo, al contrario, era afirmar una potencialidad. Si es una persona de la zona sur, es una persona con rasgos andinos, que entiendo que ya aprendí que no se debe decir porque hay mucha sensibilidad, pese a que hay comunidad andina, pese a que hay comisión de asuntos andinos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya, no se debe, es tabú, ¿no? Y además por eso pedí yo disculpas para las personas que se habían sentido afectadas, porque incluso se pretendió involucrar hasta el propio presidente de la Comisión de Constitución, que dijeron que debía haberme pedido el retiro de las palabras y qué sé yo, ¿no? Pero entonces, señor presidente, se atribuye una conducta a una persona, y el mismo día en que se va a calificar esto que viene propuesto técnicamente para su archivo por no haber materia, es sustituida ese día la señora Silvia Santisteban, a la que se ha mencionado, que es evidente que tiene una manifiesta animadversión. Ella me culpa a mí de que el día 15 de noviembre, por una articulación que yo hice de carácter procedimental, ella no sea ahora la presidenta, entre comillas, del Perú, ¿no? Porque ella estaba propuesta para ser presidenta del Congreso y yo señalé que debía haber un plazo de 24 horas para la inscripción de las candidaturas. Y eso ha servido para que la señora me culpe a mí permanentemente de no ser ella ahora la que ocupe el lugar del señor Sagasti. Entonces, cuando el día 1 de diciembre se va a definir esto y ella logra que ese día ella sea miembro de la comisión, o sea, se constituya en su primer día de miembro de la Comisión de Ética, pues es evidente que yo no tuve la posibilidad de anticipar y poderla recusar conforme prevé el propio reglamento de ética. Entonces, yo lo que quiero señalar aquí es, primero, no creo que sea posible tan fácilmente vincular un recurso de reconsideración ajeno a la persona con un recurso de nulidad, que pueden tener distintos objetivos, distintos propósitos, distintos momentos, ¿no? En este caso coincidieron, parece que en el mismo día. Y segundo, también atender al hecho de que estamos viendo de un proceso en el que puede derivarse en una sanción a una persona, que creo que hace distinto el tema de cuando hay un tema netamente institucional, objetivo, como puede ser la votación de una ley, ¿no? Entonces son esas dos atingencias que quería hacer, y reitero, he disfrutado, felicito por su intermedio al doctor Delgado Guembes. No estamos muy acostumbrados a estas reflexiones tan enjundiosas y estas investigaciones que toman tiempo, evidentemente, y que sean tan necesarias para entender el derecho y para entender sobre todo la labor en el Parlamento Nacional. Gracias, presidente. Presidente, la palabra por alusión. Congresista Silva Santisteban. Ya, congresista, por favor, estamos en la estación de preguntas, pero por alusión se le va a conceder la palabra. Por favor, sea breve. Gracias. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Delgado Guembes por la explicación. Ha sido, en verdad, magnífica y creo que va a ayudar mucho para poder analizar el tema procedimental sobre nulidades. Solo quería aclarar brevemente que la congresista Marta Chávez está equivocada en relación con lo que ella ha señalado de una animadversión de mi parte hacia ella. No tengo la más mínima animadversión, lo digo acá y lo afirmo y lo confirmo. Y quería comentar que ese día yo entré a formar parte de la Comisión de Ética por un mandato de mi bancada, porque
la titular, que era la congresista Mirta Vázquez, pasó a ser presidenta del Congreso, motivo por el cual alguien tenía que entrar y bueno, en la bancada salí yo escogida como la persona que tenía que reemplazarla. Entonces, no hay ningún tipo de subjetividad en la intención de formar parte de la Comisión de Ética. Yo siempre estoy abierta y le he comentado a los miembros de mi bancada que si quieren reemplazarme, yo encantada, en primer lugar. Y en segundo lugar, quería aclarar que no tengo ninguna animadversión y que lo que ha comentado la colega Marta Chávez me parece que es parte de una interpretación errónea de ningún tipo de manifestación que yo haya hecho sobre el tema. Gracias. Se deja constancia de su postura, congresista Silva Santilleva. Colega Marta Chávez, permítame, por favor, al final le voy a conceder el uso de la palabra. Tenemos a la doctora Lizárraga, la congresista Lizárraga Houghton. Por favor, congresista Chávez, al final le cedo la palabra. Gracias. Adelante, muchas gracias, Lizárraga. He presentado las pruebas de esa animadversión, señor presidente. Ahí está. Solo eso. Que quede constancia. Adelante, congresista Lizárraga. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la lúcida ponencia del doctor Delgado Bembe respecto a este tema tan singular e importante como el derecho parlamentario. Mi pregunta. La nulidad no solo es un acto que se materializa en un momento determinado, concreto en el tiempo. Requiere de distintos elementos tales como competencia, plazo para interponer y declarar si será de oficio o a pedido de parte, si tendrá la condición de recurso o se subsumirá en una apelación, causales, tipo de procedimiento en el que se puede aplicar, alcances, etc. Todo esto puede ser regulado a través de la práctica o los precedentes parlamentarios en normas no escritas, o sería más conveniente un proyecto de resolución legislativa que formalice su incorporación en el reglamento del Congreso. ¿Cómo se debe interpretar el principio de legalidad en el ámbito del derecho parlamentario? ¿Es posible en este sentido que el Parlamento se desentienda de la regla de que una entidad pública solo puede hacer aquello que le está permitido hacer por la Constitución o la ley, en este caso reglamento? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A usted, congresista Lizárraga. Y finalmente, presidente. la Rosario Paredes. Sí, por favor. Perdón, congresista Costa, dispénseme usted. Me había pedido el congresista el doctor Delgado, que tenía que apartarse ya de la sesión. Le pido por favor que sea su interrogante para la doctora Milagros Campos. Por favor, doctor, yo había pedido a Rosario tiene Paredes. Finalmente la palabra la congresista Paredes Izaguirre Rosario. Adelante, congresista Paredes. Muy amable, señor presidente. Yo le agradezco mucho su postura, su independencia, y saludo y felicito al doctor presente. Yo he venido enfrentando un trabajo muy arduo y muy fuerte, testimoniado en varios libros de lucha contra la corrupción, y siempre me he preguntado esa gran decisión que tienen los jueces y fiscales de decidir quién es justo y quién no, y quién es delincuente y quién no. Desgraciadamente en el Congreso me he visto envuelta en un ardite, en una confabulación que se ha creado, y las pruebas son evidentes. De buenas a primeras se suspende un desdoblamiento creado, se arma un escandalete. Yo quiero preguntarle al doctor Delgado, ¿qué condición tienen los miembros de la Comisión de Ética? ¿Qué preparación? ¿Se les da alguna preparación para llevar a cabo una investigación? Y en el caso del representante de las bancadas, yo desgraciadamente, una vez más, el representante nunca acudió a mis llamados, de tal forma que yo no pude ni siquiera presentar un recurso, ¿no? Y si una falta administrativa puede ser considerada como una falta ética y una sanción ética,
cuando vemos claramente que hay agresiones, y en el caso mío no soy de agresiones, sí soy muy dura y muy puntual porque conozco de cabo a rabo cómo se ha venido ejecutando los temas de corrupción. Aparte de eso, como periodista he denunciado y jamás he sido denunciada por difamación porque nunca me he excedido. Sí. Considero que hay excesos que se han interrumpido de acuerdo a la Constitución Política del Perú, incluso mis funciones, al ser desagrupadas, sin haberse considerado y encontrado delito alguno. Entonces, yo quiero preguntarle al señor tan entendido, esta comisión de ética, ¿cómo se les prepara? ¿Y por qué hay que esperar, pues, la buena voluntad, ¿no? Si es evidente, es clarísimo, ha habido una confabulación y una unión, que eso sí es delito. Entonces, sin embargo, se patea al Pleno y se dice que el Pleno vea, nosotros vemos una sanción que a luces se ve que no hay ninguna prueba objetiva, tal como lo ha dicho, y los peritajes del Ministerio Público van arrojando lo mismo. Desgraciadamente, no somos pues trejos, ¿no? Quienes no hemos entrado a ver cómo nos defendemos en cosas de corrupción. Quisiera preguntarle eso, ¿cómo se prepara y qué sanciones habría para excesos para los miembros de una comisión que actúan en forma equivocada? Gracias. Sí, gracias a usted, congresista. Doctor Delgado Guembe, solamente para aclarar y extender un poco la preocupación de la interrogante de la congresista Paredes Eizaguirre, su caso es el siguiente. Ella tuvo una imputación pública por un ex trabajador en el cual mencionó de que supuestamente le recortaba el sueldo, y esto fue a la Comisión de Ética, y su preocupación es lógicamente preguntar, ¿no?, con qué argumentos, con qué preparación una Comisión de Ética sanciona y lleva al Pleno, solo para darle un alcance, pero entiendo que este no es exactamente un tema de recurso de nulidad, que es lo que nos aboca el día de hoy, para interpretar si procede o no un recurso de nulidad en el procedimiento parlamentario, reglamentariamente hablando. Quería darle ese alcance, doctor Delgado. Adelante, doctor Delgado. Le dejamos con usted la palabra para que usted termine. Gracias. Muchas gracias, señor congresista Almerí. Para empezar, entonces, la primera referencia que hace la congresista Marta Chávez, a quien agradezco sus generosas palabras, me permitiría primero precisar que las conclusiones a las que ella hace referencia, en las que encuentra eventualmente alguna incoherencia, tienen dos niveles. Algunas conclusiones de las que he compartido con ustedes tienen naturaleza eminentemente descriptiva. Es decir, cuando digo, por ejemplo, que el uso del recurso de reconsideración sirve para dejar sin efecto un pedido de nulidad, lo que estoy haciendo es reconocer que descriptivamente así es como ha procedido el Congreso y no como eventualmente se desearía que lo hiciera. Esto es una conclusión eminentemente descriptiva, no tiene carácter prescriptivo. Sí cabría en el plano básicamente prescriptivo, por ejemplo, utilizar la teoría de los vicios del acto parlamentario para comprender en qué medida y qué sentido podría tener el pedido de la señora congresista Marta Chávez en función de la irregularidad que ella advierte. He mencionado, por ejemplo, que entre los vicios de naturaleza subjetiva puede mencionarse la desviación de poder o puede mencionarse el dolo. Estos son extremos que tendrían que ser objeto de análisis si es que se reconoce que el pedido de nulidad merece una regulación. No cabe simplemente señalar que el recurso de nulidad debe ser reconocido en nuestro ordenamiento parlamentario, porque no sería suficiente. El recurso de reconsideración, mal que bien, tiene una norma eminentemente procesal, que es que no se puede presentar si es que ya se aprobó el acta o habiendo sido dispensado el acuerdo del acta, el acuerdo no ha sido ejecutado. Esas son limitaciones y restricciones para el recurso de reconsideración, pero los pedidos de nulidad, dada la gravedad que tiene el anular un acto parlamentario, sobre todo en un sistema
dinámicamente tan complejo, porque en muchos casos las decisiones del Parlamento son decisiones complejas y multilaterales, porque así como puede intervenir solamente el Congreso a su turno forma su voluntad a partir de la agregación de voluntades de los partidos y de los congresistas. Entonces es un proceso que no es unilateral, es multilateral. Hay muchos grupos parlamentarios que intervienen en el proceso de toma de decisión y a la vez el propio Congreso no toma decisiones que no son tampoco unilaterales desde el punto de vista corporativo, porque requieren la aquiescencia, el consentimiento del Poder Ejecutivo. Entonces, no debe descuidarse el carácter especialmente complejo que podría tener una declaración de nulidad, en particular si esa nulidad tiene carácter declarativo y por lo tanto tiene efectos retroactivos ex tunco. Entonces, como digo, desde el punto de vista prescriptivo, habría que, si la voluntad es de reconocer o de sugerir, recomendar el reconocimiento del recurso de nulidad, habría que identificar cuáles son los requisitos, las características, las exigencias que debiera tener su presentación, tanto para que se cumpla con esto a lo que analógicamente estoy llamando la función nomofiláctica, como la función uniformadora, de manera que todo acto del Parlamento sea un acto regido por el derecho y no sea un acto arbitrario que colisione con principios, con valores o con pautas que tienen carácter constitucional y por lo tanto están axiológicamente más allá incluso del ordenamiento positivo. Me permitiría formular este tipo de aclaraciones respecto de el comentario que ha hecho la congresista Marta Chávez, a quien nuevamente le agradezco su interés en hacer esta puntualización. Por otro lado, la congresista Lizárraga Houghton menciona algunos aspectos también relevantes y que tendrían que ser considerados en la estructuración del recurso de nulidad, si es que se estima que esa es la vía hacia la que debiera ir nuestro sistema normativo. Yo he mencionado que la teoría del acto parlamentario lo que pretende son dos cosas. Primero, el minimalismo residual en el ejercicio del poder, de manera que el poder no sea utilizado arbitrariamente y que la capacidad discrecional de que disponen los congresistas se ajuste a patrones establecidos en nuestra Constitución, en las reglas constitucionales, en los valores constitucionales y en los principios constitucionales, que es lo que caracteriza un Estado constitucional de derecho. La congresista Lizárraga hace precisiones que son relevantes al momento de pensar en la posibilidad de reconocer este recurso. La pregunta central de la congresista Lizárraga es si debiera dejarse a que sean solamente las prácticas o los precedentes en materia parlamentaria lo que regule la existencia o no de un pedido de nulidad, o si sería recomendable que los requisitos y la estructura del pedido de nulidad quede reconocido a nivel normativo. Si de lo que se trata es de contar con mínimos de gobernabilidad, de predecibilidad y de estabilidad, y en ejercicio también del carácter uniformador que tiene las opiniones consultivas de la Comisión de Constitución, obviamente lo ideal sería contar con una regulación que prevea con exactitud y con pertinencia, porque tampoco puede ser un tratado en el contexto de un reglamento del Congreso, el recurso o el pedido de nulidad. Efectivamente, la nulidad es importante que se precise quién es el titular, si es que es competente, si es que existe un plazo, si es que el incumplimiento del plazo sería suficiente para declarar improcedente una nulidad. La nulidad incluso está más allá del texto positivo y pudiera estar también más allá del plazo, si es que de lo que se trata es de una violación grave de un principio constitucional.
este tipo de recursos lo que pretenden es sanear una situación patológica desde el punto de vista jurídico, de manera que prevalezca la afirmación del Estado de Derecho frente a un estado de decisión o un estado de poder que más se aproxima al estado de naturaleza al que se refería Hobbes en su tratado del siglo XV. Adicionalmente, la congresista Rosario Paredes Eizaguirre tiene un comentario que me parece también interesante de mencionar, porque nuevamente pone en el tapete una de las características que lleva al descontento, al desafecto, al descrédito que sufre el Parlamento. Tiene dos aspectos el comentario de la congresista Paredes. Por un lado, el sentido que puede tener que exista un órgano parlamentario en el Congreso que juzgue, que evalúe las conductas de los congresistas a partir de un criterio de moralidad y, por lo tanto, que esté sujeto a lo que por moralidad entiendan los miembros de una comisión y eventualmente, en su caso, cuando haya una propuesta de la Comisión de Ética ante el Pleno, la integridad del Pleno del Congreso y el concepto que de ética y de moralidad pueda tener toda la representación nacional. Esta es una de las características más importantes que debió debatirse cuando se crea el Código de Ética Parlamentaria y cuando se crea la Comisión de Ética Parlamentaria en el año 2003, cuya primera presidenta fue una congresista del partido del señor Toledo. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto es compatible con un Estado de Derecho una situación en la que la conducta individual o particular de un congresista puede evaluarse dentro de un ámbito subjetivo como es el del concepto de moralidad que tengan los miembros de una comisión de ética parlamentaria? ¿Existe algún patrón objetivo de moralidad que permita evaluar la regularidad de las decisiones que se adopten en la Comisión de Ética Parlamentaria, de manera que el ejercicio de estas tareas en la Comisión de Ética no faculte, no facilite, no refuerce las posibilidades de incurrir en actos como los que mencioné al momento de responder el comentario de la congresista Marta Chávez, que lleve a actos de desviación de poder o eventualmente actos ocultos de dolo en el que existe una pretensión de causarle un daño al rival. Esto obviamente tiene que ser objeto de probanza, no es suficiente manifestarlo. Esto es lo que tendría que ser demostrado y tratar de contemporizar las tendencias subjetivas en la ausencia natural de imparcialidad en los congresistas, porque todos están sujetos a la parcialidad que depende de su adhesión a una línea política determinada en un sistema de partidos, que sirva para contemporizar, digo, esta tendencia a la moralidad subjetiva frente a exigencias de imparcialidad objetiva, como sería el proceso de argumentación y de probanza que debe constar en el documento con el que se impone una sanción y por lo tanto se restringen derechos, se restringen prerrogativas a un miembro de la corporación parlamentaria. La señora Rosario Paredes también mencionaba si es que los congresistas están preparados para asumir este tipo de tareas mediante los cuales se califica la conducta, el comportamiento, los actos de un congresista a partir del criterio con el que ellos llegan al Congreso. Este aspecto en particular me parece muy relevante porque nuevamente nos pone ante la situación en la que debe identificarse, debe mencionarse y debe confrontarse una realidad concreta. Nuestro sistema constitucional no exige ninguna competencia a ningún ciudadano para ser parte de la representación nacional. Las únicas exigencias que tiene son la edad, 18 años, que sea peruano de nacimiento y que no cuente con una interdicción de carácter penal.
Más allá de eso, no existe ninguna restricción ni ningún tipo de competencia especial que cumplir. Sin embargo, dicho esto, no cabe hacer ningún tipo de restricción normativa tampoco. La restricción tiene que producirse en el proceso de gestión que les corresponde a los partidos políticos como agentes de intermediación entre la sociedad y el Estado. Quienes califican, quienes acreditan, quienes apoyan en los procesos de adquisición de competencias de los candidatos que proponen los partidos al electorado en las elecciones son los partidos políticos. Si los partidos políticos no hacen suya la misión y no es su objetivo capacitar a quienes nos proponen en las elecciones políticas para desempeñar un puesto representativo, son los partidos los principales responsables de que la representación no tenga niveles más altos. No es el Congreso. El Congreso todo lo que hace es reconocer a quienes el electorado le concede su voto como consecuencia de los deficientes procesos de capacitación y de adquisición de competencias que deben asegurarle al electorado, los partidos políticos, al momento en el que proponen su menú de candidatos en las listas para las elecciones cada periodo constitucional. Con esto me permitiría, señor presidente, dar por respondidas las preguntas de las 3 señoras congresistas. Gracias, doctor Delgado. Finalmente le agradecemos todos al doctor Delgado Guembes por esta gran exposición. Una vez más, lo tenemos acá en esta Comisión de Constitución del Congreso de la República para que nos pueda seguir ilustrando en temas que él conoce muy certera y perfectamente. En ese sentido, doctor Delgado, nuevamente no nos despedimos, simplemente un hasta pronto para cualquier consulta previa que le haremos, y desde ya también le envío un saludo fraterno y que siempre Dios lo guarde con mucha salud. Muchas gracias. Nuevamente muy agradable estar en compañía de usted y de los señores miembros de la Comisión de Constitución. Me siento nuevamente honrado de haber colaborado con ustedes. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.